Pues bienvenidos una vez más aquí en su programa, Entre Muros, como yo lo digo, platicando siempre entre amigos. El día de hoy es un día bastante especial porque pues no estoy solo. Se darán cuenta que tenemos más invitados, cada quien experto en su disciplina, experto en su área, y la verdad yo contento que estemos todos aquí, ¿no? En un tema tan especial y, ¿por qué no?, hasta controversial seguramente, hablando de México y su sismicidad. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Pues antes de otra cosa, quiero agradecerles a todos por estar aquí, que hayan aceptado la invitación y que pues a raíz de ello pues estemos aquí, ¿no? Y para platicar todos estos temas tan importantes. Pues bueno, pues a lo que vamos y vamos a presentarnos tal cual. Y pues tengo ya aquí cinco invitados justamente, ¿no? Del cual me gustaría presentarlos uno por uno. Seguramente se acordarán del Gracias. maestro ingeniero Figueras Corte, ya es un poquito aquí de la casa, ¿no? Donde lo hemos platicado con él en otras ocasiones. Ingeniero civil, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es un experto justamente en todo lo que es el área geotécnica, ¿no? También ha dado clases en la maestría y actualmente es docente, ¿no? Es Gracias. apasionado justamente de su área y además de entusiasta justamente en la enseñanza y fiel convencido de que la educación es crucial justamente para nuestra sociedad. Maestro Miguel, qué gustazo de verdad tenerte Muchas gracias, nuevamente por aquí. Ricardo. Al contrario, gracias por la invitación. Y también es un gusto compartir panel con todas estas personas profesionales y también amistades de hace tiempo y que este tipo de actividades pues fortalece los lazos. En verdad, muchas gracias y felicidades por la organización. Muchas gracias. Y no, pues yo encantado que todos estemos aquí. También tenemos a alguien que puedo personalmente puedo decir, amiga mía, también del área defendiendo a la parte de geotecnia, maestría en geotecnia y geóloga de corazón, tal vez, ¿no? Entonces, también quiero presentarles a la maestra Yoleida Suárez Arellano, ya lo decía, maestra en el área de geotecnia, y pues ha tenido un poco de formación justamente en la maestría de la ingeniería en la UAP, egresada de la misma. También ha impartido en distintos congresos, tanto en Venezuela como en México. Ha estado presente en distintos, no nos vamos tan lejos. La semana pasada estuviste ahí también platicando un poquito en la Correcto. semana de la parte de geotecnia. Estuvo padrísimo el evento y pues también te agradezco muchísimo, Yoleida, que estés por aquí. Gracias, Ricardo. Pues para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Varios de ustedes fueron mis profesores, son amigos y es un orgullo compartir este panel con expertos, ¿no? Espero aportar un poco de mi área para lo que vamos a hablar el día de hoy y más que geóloga de corazón, de formación. También de corazón, pero de formación. Así que muchísimas gracias por la invitación. Claro. No, pues, yo encantado, Yoleida. También ya pasamos con la parte de geotecnia, pero también tenemos maestros en el área de estructuras. Tenemos al maestro en ingeniería, Martín Castillo. Te agradezco muchísimo, Inge, que estés por acá. También egresado justamente de la facultad y actualmente también docente ahí en la UAP. Actualmente ha desempeñado distintas imparticiones de clase, como la materia de mampostería, acero, concreto, a nivel de maestría. Anteriormente, pues justamente realizó parte del proceso de dictámenes cuando fue el evento del 2017, que seguramente lo abordaremos un poquito más tarde. Ha participado en innumerables proyectos del área estructural, como diseño de edificios, de casas habitación a nivel residencial. Ingeniero Martín, muchas gracias por estar aquí. Un placer, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos mis colegas. También pasamos justamente con el maestro en ingeniería Ildefonso Gavino Vázquez Carrera. Qué gustoso, de verdad, Inge, tenerlo por aquí. Ya habíamos platicado un poco antes, ¿no? Yo quería que ya estuviera aquí en un podcast. Qué mejor que podemos estar aquí ya entre todos, entre amigos. La verdad que bien que pueda estar aquí. Platicando un poquito de su formación, es justamente actual maestro en ingeniería del área de estructuras y algo interesante y quiero comentarles que es docente de la Facultad de Ingeniería, de Arquitectura. Un estructurista entre arquitectos. Creo que está súper Genial. padre, ¿no? Súper Sí. interesante. La parte de la formación de los arquitectos, ¿no? De cómo tienen que tener cierta conciencia, que seguramente en un rato lo vamos a abordar un poco más, ¿no? Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, entonces yo creo que
varias cosas vamos a platicar en un momento. Ingeniero, qué gustazo tenerlo por aquí. Muchas gracias, Ricardo. También agradezco mucho la oportunidad de poder compartir el panel con todos estos profesionales. Gracias. Con un conocimiento notable, y agradezco mucho la invitación. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Y pues se darán cuenta, tenemos la parte de geotecnia, estructuras y este equipo. En algún momento lo comentamos, este equipazo no podría estar completo si no tuviéramos la parte de arquitectura, ¿no? La parte de la sensibilidad justamente, y solo de donde se arranca justamente el proyecto y que a la vez eres el enlace con el cliente en su momento, ¿no? Con ustedes el arquitecto Eduardo Audirac, ¿no? Qué gustazo también tenerte por aquí, arquitecto. Gracias. Platicando un poquito de tu formación, la parte de que has participado en innumerables proyectos de arquitectura, también en concursos, tanto académicos como en la parte profesional, ¿no? También parte de tu formación justamente estuvo en la Universidad Iberoamericana de Puebla y también tienes justamente ahí un poco de formación en la Universidad de Barcelona, ¿no? Entonces, súper interesante, yo creo que muchísimas cosas nos va a aportar en este panel y pues, arquitecto, te agradezco muchísimo que estés aquí. No, gracias a ti, Ricardo, por haberme invitado. Un placer estar aquí con colegas. Les decía, me siento el colado en la fiesta, pero privilegiado, ¿no? Sí. Y como decía Agustín Landa, también un gran arquitecto que él le llamaban de repente ingeniero y él se sentía muy orgulloso. Entonces yo espero también aquí salir de este panel y que me digan, Arqui, eres ingeniero como nosotros, y ese sería como mi gran logro de hoy. Entonces un placer estar por aquí. No, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Pues bueno, ya lo decía hace un momento, vamos a platicar de México y su sismicidad y si estamos listos para justamente un evento. Pero no quisiera abordar este tema de manera llena, sin antes preguntar justamente algunas preguntas de arranque, de inicio, del por qué existe la sismicidad en México, por qué existe actividad sísmica en México. Me gustaría que mejor preguntarle a la ingeniera de corazón y de formación, Yoleida. Gracias, Ricardo. Primero es importante mencionar que nuestro planeta está activo, ¿no? Siempre se está moviendo, no es un planeta que está calmado, siempre hay actividad. Y México no escapa a esto. México lo atraviesa 5 placas tectónicas que hace que sea un país altamente sísmico, ¿no? Y cuando definimos como de manera muy amplia qué es un sismo o por qué se produce un sismo, estas placas tectónicas tienen interacción y esta interacción o este choque entre placas tectónicas generan como esa fricción que va acumulando energía. Y llega un momento que esa energía supera y rompe o fractura la roca que tenemos allá abajo y se libera y genera un sismo, ¿no? Esto no quiere decir que pasa todo el tiempo. Todo el tiempo está temblando, pero no todo el tiempo es perceptible. Todo el tiempo hay movimiento sísmico en toda la región, en todo el país. Hay zonas no tan sísmicas del país, pero en casi todo el país hay movimientos sísmicos. Entonces, solo que no lo percibimos. Cuando hay esta liberación de energía potente es cuando se generan sismos de gran magnitud que a veces causan afectaciones, ¿no? Una pregunta que me gustaría complementar con esto, ¿se puede predecir un sismo? No, no se puede predecir un sismo, no hay manera de predecirlo, pero sí me gustaría aclarar que hay estadísticas, ¿no? Claro. Que nos demuestra cómo se comporta la sismicidad en todo el territorio nacional. Entonces, no podemos decir qué día, a qué hora y en qué momento va a ocurrir un sismo, pero sí sabemos cómo puede ser el sismo y de qué magnitud puede ser el sismo. Un caso que siempre se pone de ejemplo es el Gap de Guerrero. Hablamos de este Gap de Guerrero porque en un tiempo muy prolongado no ha dado liberación de energía. Entonces esperamos que en un momento no muy lejano, son como cíclicos, se pueda dar esa liberación y estamos esperando un sismo de gran magnitud en esa zona, ¿no? Cuando sea esa liberación de energía. Oye, qué interesante, porque justamente muchas personas, digo, una de las intenciones de este panel es que rompamos justamente esos mitos, le demos certeza a lo que ya sabemos y que las personas, como yo lo menciono, no necesariamente tienen que ser arquitectos o ingenieros para entender toda esta parte. Maestro Miguel, existe un mito muy chistoso, ¿no? Incluso lo mencionan muchísimo en la primaria, ¿no? Cuando nos están dando las primeras materias para entender cómo funciona el medio. ¿El sismo trepidatorio y oscilatorio Sí, claro. existe? Bien, la realidad es que
Debemos de plantear el escenario, ¿no? Al final, como nosotros sabemos, y ya lo comentaron ustedes dos, pues vivimos en un país con alta actividad sísmica. Entonces, creo yo importante que desde pequeños nos empiecen a enseñar que de alguna manera es normal, por decirlo de algún modo. Me explico, que en algún momento va a suceder por un fenómeno natural incontrolable, impredecible, que tenemos muy poco tiempo de estarlo estudiando, ¿no? Hablando de probabilidad, va a suceder. Entonces, nuestros pequeños, nuestros niños, niñas, que sepan reaccionar. Ahora, regresando a ese punto en cuanto a la enseñanza, pues sí comentábamos en cómo bajar ese conocimiento a una manera un poco más entendible y manejable. Cuando llegamos a la universidad, yo creo que a todos nos tocó como estudiantes en algún momento, pues nos platican que realmente los sismos no se estudian así, ya dentro de una especialidad. Es importante saber a todas las personas que no están involucradas, pues que esta división ya no se utiliza. O sea, en algún momento fue, pues, fácil. Y lo que más nos sorprende, al menos de manera personal, es que los sigamos enseñando en nuestra educación básica. Sabemos de antemano que este movimiento que platicaba Yoleida desprende energía en todos sentidos y pues como lo tratamos de interpretar, que es con ondas sísmicas, se van dirigiendo de diferentes maneras y diferentes comportamientos a diferentes velocidades. Entonces, la diferencia entre una y otra es segundos, ¿no? Entonces, sí es cierto que pudiéramos llegar a sentir que en algún momento como que nos balancea el movimiento, ¿no? O que nos agita de arriba hacia abajo. Decir, yo lo sentí así, es que yo lo llegué a sentir. Y sí es cierto, hay muchas personas que lo llegan a sentir de esa manera y está muy bien, solo que depende de diferentes circunstancias, el cómo estemos sentados, en qué posición estemos, en un edificio, planta baja. ¿En dónde te agarró el temblor? Exactamente, ¿no? O sea, en dónde te agarró el temblor, como comúnmente decimos, y que nos da pauta, pues también a lo mejor a platicarlo de ese modo. Pero bueno, creo yo que sí es importante separar esta cultura general del sismo, vamos a llamarlo así, si me permiten también ustedes como expertos, a lo técnico. Dentro de lo técnico, yo creo que es importante compartir que no lo analizamos así. Dentro de lo técnico, pues ampliando un poco, pues identificamos velocidades primarias, velocidades secundarias, velocidades de superficie, ¿sí? Y bueno, pues ya existen diferentes metodologías para medirlo, para conocerlo, que por supuesto no es el alcance de hoy, pero sí es importante. Por lo menos saber que existe. Y dentro de la cultura pues, general del día a día, pues sí saber que este movimiento a través de las placas tectónicas, del desplazamiento de las placas tectónicas, podremos experimentar este sismo. Y bueno, pues informarnos, conocer, acercarnos a los expertos, ¿no? O sea, si no tienen un ingeniero o ingeniera de confianza, búsquenlo, sabemos que hay varios, ¿no? Arquitecto, arquitecta, que también están muy involucrados en este tema, ¿no? Porque al final, bueno, pues todos estamos en esta parte de la infraestructura. Así es. ¿Sí? Me gustaría comentar que la geología básica la puedes consultar fácilmente ahorita en internet, ¿no? Y entender de manera muy básica cómo se comportan las placas tectónicas y que hay distintos mecanismos que no vamos a abordar el día de hoy porque no es la finalidad. Se puede dar de manera muy didáctica para los niños, ¿no? Para que entiendan realmente cómo funciona la sismicidad en México y en el mundo, ¿no? Porque las ondas PS y superficiales aquí y en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces la geología es universal. Entonces no importa el idioma, la geología es universal. Entonces creo que los niños investigando pueden no necesariamente tener una persona experta en el tema, pero si investigando por internet o se pueden educar un poco más al respecto, ¿no? No, y cabe destacar justamente que el hecho de que los niños, ¿no? Incluso a un nivel de primaria, puedan entender que estamos en un país sísmico, que existe la sismicidad, tal vez no a un nivel experto, ¿no? Pero que sean conscientes justamente de esta parte, ¿no? Ya hablando un poquito y evolucionando, ya hablamos justamente del por qué y el cómo, seguimos creciendo y ahora vamos al cuerpo, a la infraestructura, ¿no? A la parte de la estructura. Y qué mejor, tengo dos expertos en la parte de estructuras que nos pueden platicar un poquito
ya lo decíamos, de dónde te agarró el temblor. Maestro Martín, ¿por qué cuando cada quien siente un sismo de manera distinta? Bueno, pues las razones, bueno, ya las expusieron aquí mis colegas muy bien. Depende de dónde está la persona. Por ejemplo, si se encuentra en un edificio, pues seguramente va a sentir un movimiento hacia los lados. Si se encuentra en una banqueta, posiblemente sienta otro movimiento. Hablábamos de que, digamos, coloquialmente las personas lo sienten así, trepidatorio, oscilatorios. Nosotros sabemos que son términos incorrectos. Los movimientos, el movimiento del terreno ocurre en los 6 grados de libertad. Pero digamos que, bueno, esa es una de las razones. Depende de dónde te toque, ¿no? Y cómo y en qué estructura. Claro. Esa es pues bueno, lo que preguntas. En la parte, digo, no abundando en la parte normativa, de hecho la intención de esta plática, de este panel, es justamente sensibilizarlos a ustedes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser arquitectos o ingenieros, sino que sea un conocimiento para todos, de todos y para todos, ¿no? Pero quiero que sepan que en la parte normativa ha evolucionado bastante, ¿no? Al día de hoy ya hemos tenido innumerables cambios en las normas, ¿no? A raíz de ya varios eventos que han sucedido en nuestro México, que es un México bastante sísmico, y esa parte es de un interés bastante bueno. Y me gustaría presentarles a la parte del maestro, el ingeniero Ildefonso, que nos platicara la importancia de este cambio de normativa. ¿Será bueno? ¿Por qué a cada rato cambian? ¿Por qué justamente cuando tembló en el 2017 cambiaron las normas? ¿Qué me podría platicar usted, maestro? Bueno, la actualización de las normas tiene que ser una tarea constante, sí, porque las condiciones van cambiando, o sea, no solamente geotécnicas, sino también desde el punto de vista estructural. Entonces, considero yo que México ha hecho una muy buena labor, al menos los investigadores, para poder ir mejorando el estado de conocimiento y hacer que las normas sean factibles no solamente para expertos, sino también en algún momento dado para personas, como tú bien mencionas, que no tienen el conocimiento. Entonces, la labor que se ha realizado es fabulosa. O sea, yo me siento sorprendido que a raíz de 1985, como les he comentado a los muchachos, fue un parteaguas, porque sí generó muchos daños, generó un número significativo de muertes, pero también fue el punto de partida para poder cambiar la visión, ¿sí?, de la ingeniería en México. Entonces, el hecho de que se pueda estar actualizando, sí, el conocimiento implica que vamos a tener estructuras que van a comportarse de mejor manera cuando se presente el evento. Y entonces eso reduce de manera significativa el poder generar que haya pérdida de vidas humanas. Entonces, incluso el CENAPRED ha emitido folletos muy sencillos de cómo de forma mínima se puede reforzar una estructura para poder garantizar que el comportamiento sea aceptable. Entonces, yo creo que el hecho de que estén cambiando las normas como parte de la investigación y del esfuerzo que han hecho muchos investigadores, es una parte importante para poder, como les he mencionado a los muchachos, poder disfrutar de un reglamento que está al nivel de los mejores del mundo. Yo así lo considero. Claro. Y en todos los aspectos, no solamente estructural, sino de geotecnia y de algunas otras áreas. Entonces, el mundo cambia, la ingeniería tiene que cambiar. Me gusta esa frase. O sea, todo está en constante movimiento, tenemos que cambiar nosotros también. O sea, y aparte también ha habido cada vez más retos o desafíos gracias a los arquitectos. Entonces, yo creo que esa parte también ha motivado para que también nosotros como ingenieros también cambiemos y también enfrentemos los retos a los que ellos nos hacen favor. Sí, la creatividad de los arquitectos nos ha llevado a siguientes niveles de estudio. Así es. Correcto, sí, claro. Sí, vaya, estaba pensando en esa icónica imagen del sismo del 85 en el centro y nada más al fondo la Torre Latino, ¿no? de Augusto Álvarez y siempre esa mítica torre de que tiene estos amortiguadores en cimentación y etcétera, etcétera, y que por qué se comportó de tal manera y etcétera, etcétera. Y de repente me hiciste pensarlo en el salto en el tiempo y ahora esta torre en Avenida Reforma.
de Benjamín Romano, que se ganó premio de mejor rascacielos a nivel mundial, ¿no? Y que también tuvieron que mover una casa, Catalogada. una casa histórica, y, ¿no? Y la movieron, ¿no? Tal cual, para que entre la torre y etcétera, etcétera, ¿no? Y el pre era Torre Mayor, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, sí, sin duda, ¿no? Van cambiando, no sé si los arquitectos, yo como que tomando distancia, que alguien primero lo encargó, ¿no? Es decir, primero hubo alguien también, un cliente, hubo un Correcto. visionario, hubo alguien que quería que su torre bancaria fuera la más alta porque es una pelea de egos o vanidades o de quién tiene más lana y quién le quiere tapar el sol al otro lado, ¿no? Entonces, como que ahí es un tema de que también un poquito de qué se requiere, qué vocación tiene el sitio, qué vocación tiene tu empresa, ¿no? Tu cliente, tú qué buscas, qué quieres anunciarte, ¿no? ¿Quieres ser callado, quieres ser ruidoso, quieres ser, ¿no? Es decir, que muchas veces la arquitectura comunica también, ¿no? O debería de comunicar el símbolo de una época, ¿no? El símbolo de una sociedad, ¿no? También. O la filosofía de tal cliente, ¿no? Y ya de ahí entra todo este trabajo en equipo, ¿no? De arquitectura y estructura como una gran unidad, ¿no? Si me permites agregar algo, Ricardo, por la conversación como nos va llevando, mencionaba ahorita el ingeniero Ildefonso del reglamento de construcciones. México, la verdad, ha sido privilegiado, ha tenido grandes investigadores y tengo entendido que el primer reglamento de construcciones en México fue por ahí de los años 20. El segundo o tercero fue en el año 57 y por ahí en los 70. Los reglamentos en realidad estaban muy bien para su época. De hecho, el reglamento del 57 fue digamos, tomado en muchísimas partes del mundo, incluso en Estados Unidos. Y teníamos grandes investigadores en aquella época, Rosenbluth, Esteva, por decir algunos. A lo que quiero llegar es que en el 85, que salió ahorita el tema, el reglamento de construcciones me atrevo a decir que era muy bueno. Aquí la cuestión es que pues, las construcciones, digamos, no les quiero echar toda la culpa a los constructores, pero posiblemente algunas estructuras no estaban bien construidas. Y efectivamente, como dice el ingeniero Ildefonso, ese sismo del 85 fue un parteaguas porque también trajo mucho aprendizaje. Por ejemplo, no se sabía que los sismos fueran tan duraderos, ¿no? Cerca de 2 minutos, si no me equivoco. Y por este efecto, además fue un sismo 200, 300 kilómetros de distancia, y pues este efecto, ¿no? De amplificación de las ondas, ¿no? De cómo van viajando y llegan a un suelo blando y empiezan las ondas a amplificarse, ¿no? Entonces, y hablando ahorita el tema de la Torre Latino, por ejemplo, pues ahí tengo entendido uno de los calculistas o el principal fue Newmark, y en la cimentación Sebart, ¿no? Correcto, Leonardo Sebart y Prince, ¿no? Así es. Y este edificio tiene un récord Guinness, no de un sismo del 85, sino uno antes. Ahorita a lo mejor ustedes me corrigen el año, por ahí del 70, creo, en los 70s, por haber resistido un sismo de muy elevada magnitud y ser la torre más alta. Entonces, pues bueno, muy importante lo que han venido mencionando. Sí, también quisiera complementar. Es bastante interesante si nos damos cuenta que es como un juego, es decir, sin importar quién inició, o sea, la arquitectura reta a la ingeniería civil en particular para hazme esto, ¿no? Entonces, como ya vemos que la ingeniería es posible, entonces me voy más alto. Y entonces otra vez, ha sido un complemento bastante interesante, porque de ahí que podemos gozar de muchísimas estructuras cómodas, seguras, atractivas, ¿no? A donde uno llega y sí, estoy de acuerdo, la arquitectura comunica esa paz, esa tranquilidad, ese espacio amplio y nos hace dominar cada vez más alto, ¿no? Entonces el arquitecto, me quiero imaginar de esta manera, llega con el ingeniero o ingeniera, oye, ¿eres capaz de calcularme esta estructura con esta asimetría? Sí, claro, por supuesto. Con un voladizo. Exacto, ¿no? Triple salto. Con triple altura. Ya no es suficiente una doble altura, triple altura. Y entonces nos vamos apoyando entre estas especialidades y hemos logrado cosas realmente impresionantes, a pesar de las vicisitudes que tenemos, en este caso en particular el tema central, que es el sismo. O sea, yo creo que todos nos hemos puesto a pensar, y los invito también que lo hagan,
La Ciudad de México no va a dejar de construir más alto porque tiembla. Acapulco no va a dejar de construir aquellos hoteles impresionantes o la infraestructura turística que necesitamos como país. Puerto Vallarta, que está creciendo muchísimo, pues porque tiembla. No, para nada. O sea, entonces ahí es un reto en particular para todos los que nos involucramos desde el diseño, desde la ingeniería, desde la construcción que comentaba el ingeniero Martín, ¿no? Que jalemos parejo, como comúnmente se dice, ¿no? Porque no para. Y también es cierto, estamos orgullosos de lo que hemos logrado como gremio, me atrevo a decir en conjunto, ¿no? Así es. México siempre se ha conocido por ser un país resiliente, ¿no? La resiliencia es justamente la capacidad de una estructura o de un material para poder resistir, ¿no? Grandes deformaciones, o en este caso, haciendo la alusión a México, pues, grandes desastres y a raíz de eso reponerse y crecer. Lo mencionaba así, o sea, México no va a dejar de crecer o hacer edificios más grandes o estructuras con la arquitectura un poquito más compleja, porque tiembla, ¿no? Al final siempre México es un país de retos, el reto se pone, se supera, reto se supera, ¿no? Creo que es importantísimo en la parte de la concepción arquitectónica para que posteriormente se vaya con las ingenierías correspondientes. Lo platicábamos hace un momento, arquitecto. Normalmente cuando llega un cliente contigo, que es, quiero llegar a esa parte, donde es todo el caminito hasta la entrega de un proyecto, normalmente el cliente sabe que existen más entidades como un ingeniero geotecnista o como un estructurista. ¿Lo conoce el cliente? Mira, y sobre todo con el último geotecnista, yo creo que menos, ¿no? O sea, ¿Cómo? O sea, el sí, estructurista sí, pero el geotecnista no. ¿no? Y yo creo que, y a partir, yo creo que del tema obvio de los sismos, ¿no? O sea, que es decir, lo que digo, ¿no? Como que sí les queda un poquito claro que se caen ornamentos en el centro y, ¿no? Y tienen implicaciones, ¿no? Y de bardas, ¿no? Que se caen y no nada más sismos, ¿no? Viento, cristal, lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues más bien la entrada es decirle al cliente, quiero pensar como un buen abogado y un buen contador y un buen médico que te tiene que explicar, ¿no? No llegas con el médico y me duele por acá y decir, pues opérame del pulmón, ¿no? O sea, sin duda, como que tienes que entrar con un tema de confianza. Mucho de esto creo que es tejer estos nidos de confianza, de decir, existen pasos, existen normas. Si quieres aspirar incluso a un crédito, te van a pedir permisos. Tienes que aspirar a una licencia de construcción, va un ABC, vamos construyendo juntos, ¿no? Y les tienes como que desmenuzar ¿no? Como que todo el pollito, ¿no? Para llegar a esta pechuguita y el mole, tienes que llegar por acá, ¿no? O sea, no se trata, ¿no? De decir, ¿no? Enchílame una, ¿no? O sea, Claro. y esa comunicación yo creo que es fundamental, ¿no? Hay muchos clientes, ¿no? Yo creo que te referías como un cliente cotidiano, estándar, de una casa, alguien que busca a veces el patrimonio de muchos años. Claro. O sea, eso es como, es decir, no estamos como jugando, ¿no? Es decir, son ahorros, son cosas, son sueños, ¿no? Me gusta decir que esta profesión, les dije contador, abogado, etcétera, etcétera. Hay un arquitecto que me encanta, que se llama Bernardo Gómez Pimienta, que dice, tenemos una profesión, y también ustedes, les digo que también ustedes también ingenieros. Es decir, no tengo un problema, sino tengo un sueño. Arquitecto, ¿me das una respuesta? Es decir, qué increíble, ¿no? Es decir, con el oye, viene el SAT, ¿me ayudas? Oye, abogado, el tambo, ¿me sacas? Oye, arquitecto, tengo este sueño, te lo presto, lo hacemos juntos. Y es decir, ¿no? Le hablas a todo el equipo, ¿no? Claro. Vamos a construir este sueño. Y de verdad qué responsabilidad justamente, porque te está entregando todo, o sea, prácticamente patrimonios, incluso que una vida se han tardado en poder juntarlo, para que te lo entreguen y tú generes de cero, ¿no? Te acercas a las personas correspondientes, en este caso, por ejemplo, a un maestro Ildefonso, donde tengo esta arquitectura. ¿Qué es lo primero, maestro, que revisaría justamente de una arquitectura? Bueno, hace un momento estaba reflexionando un poco y pensaba en que las personas tienen que saber que entre más complejo sea su sueño, vamos a digamos, a hacer eso, a utilizar esa palabra, mayor número de estudios requiere.
Entonces, sí, si va a ser una inversión, como en ocasiones se los planteamos, tiene que ser una inversión que esté pensada, o sea, una inversión que pueda garantizar que por lo menos durante 50 años, que es el tiempo de vida útil de una estructura, la estructura se va a comportar de la misma forma como cuando se la entregaron. ¿Sí? Y entonces eso implica que el primer estudio que se debe de hacer es un estudio del suelo. Sí, eso es exactamente, eso es lo primero que se tiene que hacer. Y muchas personas son reacias, llamémosle así, a poder comprender por qué razón. O sea, me ha tocado ver, por ejemplo, casas habitación que han sido desplantadas sobre suelos de labor. Y cuando el cliente llama y entonces ve que ya hay un agrietamiento excesivo, entonces se pregunta por qué. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, o sea, ¿cómo a alguien se le ocurrió poder desplantar sobre un suelo de labor cuando sabemos que es altamente compresible? Hace ratito comentábamos, les platico, estábamos fuera de cámara, estábamos echando un cafecito, nos platicaban una experiencia justamente de que una casa estaba agrietada y realmente yendo a la parte un poquito más profunda del problema, pues es que no solamente era la casa, ¿no? Nos comentabas, dije, Miguel, era todo el conjunto de casas porque estaba cimentada pues en un terreno que era relleno y que estaba contenida en un muro de contención que ya estaba fallando, ¿no? Entonces no solamente era la casa, creo que la parte de entender la mecánica de suelos, entender el proyecto arquitectónico pues es sumamente especial, ¿no? Yendo un poquito de la mano de lo que comentabas, Inge Ildefonso, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, al arquitecto con base a tu experiencia para una buena estructuración, para una elección de materiales? Ahorita vamos a ir para allá, la buena elección de los materiales. Primero, recurrir a ellos. Es lo primero que tenemos que hacer. Geotecnistas. Y como les decía, también a los clientes decía, no lo vea como un gasto, sino véalo como una inversión. Claro. Porque eso depende que posiblemente su estructura tenga menos refuerzo. Y entonces lo que usted pensaba que podía costar, puede ser que venga un decremento de ese costo. Y aparte, vamos a garantizar que donde usted va a vivir, sepa que va a ser algo seguro, porque ustedes confían en que nosotros vamos a generar eso en su inversión. O sea, que va a ser una inversión en cuando usted entre, va a decir, aquí me siento seguro. Entonces, yo creo que la parte más difícil para nosotros cuando estamos con el cliente es poder decirle, tiene que hacer una inversión en algunos aspectos, porque eso va a garantizar no solamente la calidad de su obra, sino también el buen comportamiento que la obra pueda tener, principalmente cuando se presente el evento sísmico. Porque como ya han platicado, no podemos saber qué es lo que puede generar. Correcto. O sea, es muy difícil los daños que puede llegar a provocar. Pero lo que sí sabemos es que si seguimos la normativa, es muy seguro que esa casa pueda permanecer aun cuando sea un sismo intenso. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Solo me trae a otro punto, el punto social, ¿no? No todas las personas tienen la posibilidad, y creo que, no sé las estadísticas, no tengo los números, pero sé que son números muy elevados, donde la mayoría de las personas en México no pueden construir de manera responsable, porque no tienen cómo pagar un estudio geotécnico, porque no puede pagar un estructurista. Entonces, ahí me lleva a mí el punto que siempre me he planteado, y no sé si ustedes lo han pensado de la misma manera, cómo nosotros como gremio podemos apoyar o ayudar a que este conocimiento pueda bajar y pueda permear a aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un estudio de mecánica de suelos o no tienen la posibilidad de contratar un estructurista para que sus casas en Oaxaca, que es una zona altamente sísmica, aguante los sismos que todo el tiempo hay, ¿no? Porque hay todo el tiempo. Entonces, es algo que me gustaría que todos nos lleváramos, que quizás más adelante nosotros, como este equipo que se está formando, pudiéramos aportar un granito de arena a todas estas personas que no tienen la posibilidad de contratar un estudio, porque esa es la realidad de Latinoamérica, esa es la realidad de México y del país. A mí me encantaría que todos pudieran tener un estudio de mecánica solo para construir su casa, pero si siquiera les alcanza, creo yo, para construir con los servicios básicos su casa, ahora pagar un estudio, ¿no? Sí, no, y la verdad es que el tema de normativa, el tema de hacer sensibles a las personas, pues yo creo que es fundamental. De hecho, por eso estamos aquí, ¿no? Para justamente a ustedes hacerlos sensibles justamente a esta parte. De primeras que estamos en un país que es sísmico, existe peligro sísmico latente
No es para asustar, es para tomar conciencia, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Yéndonos un poquito a la parte normativa, creo que es imprescindible siempre estar retomando esa parte. Existe, maestro Martín, las ciertas reglas de regularidad que van de la mano cuando hay un proyecto arquitectónico, qué debe cumplir, qué no debe cumplir, qué no debe rebasar. ¿Nos podría platicar un poquito de estas reglas de regularidad? Sí, cómo no. Bueno, antes de llegar a ese punto de las condiciones de regularidad, quisiera mencionar algunas cuestiones de nuestro reglamento, Claro. del más actual, digamos. Aquí hay una cuestión que el enfoque de diseño actual, claro, ahorita voy a mencionar algunos enfoques más nuevos, pero todavía seguimos diseñando con enfoques de hace más de 60 años. O sea, por ejemplo, en los años 60, 61, Bloom, Newmark establecen las bases de que las estructuras deben diseñarse con una gran capacidad de ductilidad. Esto se le conoce como diseño por capacidad. Eso todavía se sigue aplicando y es de lo más moderno. O sea, es muy antiguo, más de 60 años, pero sigue rigiendo hoy en día. ¿No? Es correcto. En los códigos todavía viene así. En este enfoque hay que mencionar, hay que aclarar que la estructura, si tú diseñas una estructura cumpliendo con todas las reglas, toda la norma, tu estudio geotécnico, todo, aún así tiene cierto nivel de vulnerabilidad, aún así se puede dañar. O sea, no quiere decir que contrataste a alguien de estructuras, de geotecnia, etcétera, y que ya la estructura está blindada. No, o sea, no va a existir esa vulnerabilidad nula. Siempre va a tener un nivel de vulnerabilidad. Lo que hace un buen código, seguir buenas prácticas de construcción, pues es tratar de reducir esa vulnerabilidad. Ahora, ese enfoque sigue estando permitido, se sigue enseñando y es completamente bueno. Ahí la ingeniería estructural dio un gran salto en los años 60. Después, por ahí de los 80s, 85, empiezan a surgir otras nuevas técnicas que son, por ejemplo, los dispositivos por ejemplo, amortiguadores, disipadores, aisladores, sintonizadores de masa. Y obviamente se empiezan a ver en otros países. Aquí apenas los estamos, digamos, ya ocupando, pero ahí ya empieza a cambiar la filosofía. O sea, porque en el diseño por capacidad, la estructura se diseña para que incluso se pueda dañar, pero de manera controlada, para que ahí vaya disipando su energía y no cause pérdidas humanas. Con eso, digamos que nos sentiríamos satisfechos. O sea, en realidad, un diseño así es suficiente. Ahora, si queremos un diseño que no le pase absolutamente nada a la estructura o casi nada, ya sería un enfoque más moderno que se le llama, lo mencionaste hace un ratito, estructuras resilientes. Ahí es todo lo contrario, quieres que la estructura no sufra ningún daño, se colocan algunos mecanismos y más que nada lo que quieres es que la estructura se ocupe inmediatamente. Entonces, bueno, esto quería agregarlo. Y en el caso de las condiciones de regularidad, pues una estructura regular obviamente baja ese nivel de vulnerabilidad de la construcción. Entiendo que en México no se puede, y si no me corriges, si estoy equivocada, no se puede diseñar por resiliencia o por este último diseño que comentas, por el mismo tema económico, ¿no? O sea, nosotros diseñamos para que la estructura, si bien un sismo no se caiga, no importa si se afectó, si quedó, se inclinó, pero que no se caiga y que no tengamos pérdidas humanas. ¿Por qué no tenemos la capacidad económica para diseñar estructuras tan eficientes? Pues no hay esa economía. Entonces, es así, ¿verdad? Es correcto. Digamos que ya existe la teoría, pero todavía son, digamos, algunas cosas que son muy costosas. Yo lo visualizo así, es como los autos eléctricos, ¿no? Creo que los autos eléctricos se inventaron hace más de 100 años, o sea, de los primeros autos, pero eran súper costosos, ¿no? Y hoy en día, pues ya son accesibles. Pienso que en un futuro, ojalá nos toque verlo, ya sea muy fácil ir a comprar un aislador sísmico, así como vas a comprar grava, ¿no?, para tu construcción. A eso es a lo que tenemos que aspirar, pues, como sociedad, pero pues va a llevar algo de tiempo. Sí. Bueno, pensar en aisladores sísmicos, por ejemplo, para casas habitaciones, yo creo que es casi impensable, ¿no? O sea, es como ir muy lejos.
Ya existen, sí, pero como yo creo que aquí el tema económico tiene una relevancia. O sea, ¿cuántas personas están dispuestas a poder pagar por un dispositivo, sí, un amortiguador, para poder incrementar la seguridad de su casa? Yo creo que la persona dice, bueno, mientras cumpla con el estado límite de supervivencia, que es que la casa o la edificación pueda quedar dañada más allá de lo económicamente reparable, pero que no se caiga, ¿no? Como decía el ingeniero, o sea, para evitar pérdida de vidas humanas. Y yo creo que esa disminución de fuerzas a través del famoso Q que nosotros conocemos es utilizada a nivel mundial. O sea, no es propia de México, sino es una filosofía de diseño que se lleva porque hemos hablado de que los sismos tienen muy poquito tiempo, ¿sí? En que la corteza terrestre sí vibre, y sucede estadísticamente cada 20, 30 años en que un sismo se puede presentar con esas características. Entonces, sí, la filosofía, sí creo que hasta ahora, si cumplimos con la parte reglamentaria, funciona. El problema aquí en México es que no seguimos la normativa, y eso es algo que nosotros tendríamos que empezar a concientizar en las personas, que el reglamento ha sido producto de muchos desvelos, ha sido producto de muchos ensayos y también como parte de las experiencias que hemos tenido con los sismos anteriores. Entonces, el día que comprendamos eso, yo creo que la vulnerabilidad se va a reducir de manera significativa. Es muy interesante justamente la obediencia, justamente estos reglamentos, el entendimiento de los mismos. Y ahorita voy a platicar un poquito de las experiencias que tuvimos. A mí ya me tocó la del 2017, muchos de ustedes les tocó desde el 85, pero se acordarán ya actualmente con las redes sociales, había muchísimos videos, ya hay mucha evidencia de lo que sucedió y que se entienda que un sismo es real, que sucede y que afecta. Se acordarán de que hubo innumerable contenido de que hubo la alerta sísmica, las personas se bajaron, regresaron, hay el evento sísmico y pasó lo mismo, se regresaron. Lamentablemente muchos de esos edificios colapsaron, ¿no? ¿Cómo se toma esa conciencia social para que las personas realmente sepan qué hacer? Hay que entender que después de un gran sismo vienen réplicas. Y eso Sí. es súper importante entenderlo, súper importante. ¿Cuántas? En el del 2017, ahorita no recuerdo, pero las réplicas fueron muchísimas, Increíbles, muchísimas, ok. muchísimas, muchísimas. Entonces siempre después de un sismo viene una réplica, de menor magnitud viene una réplica. Entonces hay que tomárselo con calma. Si fue un sismo fuerte, por supuesto, desocupar, estar abajo y estar atentos de que puede venir una réplica, y puede venir una réplica importante, ¿no? Y que los edificios pudieron quedar lastimados en el momento del sismo, ¿no? Y las réplicas, normalmente muchos edificios se han caído en las réplicas, ni Sí. siquiera en el sismo, sino en las réplicas porque el edificio ya quedó afectado, o la construcción de la que estemos hablando. Tomar conciencia de que la educación de hacer los simulacros es importante. Sí. Es importante, no se hace un simulacro para conmemorar, quizás que a veces dicen, vamos a hacer simulacro Sí. para conmemorar lo del sismo del año 85. Sí, ¿no? Hay un respeto, por supuesto, a las víctimas, pero es importante tener esa conciencia de qué hacer en el momento de un sismo. Y eso a mí me lleva Sí. a interactuar con los estructuristas y con el arquitecto. ¿Cuáles son las zonas más seguras? Porque es algo que nos Sí. preguntan mucho, ¿no? Es ¿Cuáles correcto. son si estoy, qué hago, no? Si estoy en un 8º piso, ¿qué hago? ¿Me bajo? ¿O me quedo? ¿O dónde me pongo? ¿Dónde es la zona más segura para un sismo? Creo que esa pregunta Sí. se la va a hacer todo el mundo en sus casas aquí, y creo que es Sí. importante que la respondan los expertos en el tema. Lo platicábamos, de hecho, hace un momento, ¿no? Tenemos un edificio de N niveles. ¿Qué hacemos? ¿Nos subimos, nos bajamos, nos quedamos ahí? Por ejemplo, uno de los aspectos que podremos cuidar es alejarse de los cristales, porque en el momento, si el cristal llegara a colapsar, lanza, y entonces los cristales pueden hacer mucho daño a una persona. Decir dónde me puedo resguardar, yo creo que yo recordaba en la primaria y decía, ¿sabes qué? Ponte abajo del escritorio, Sí. o ponte abajo de un marco de una puerta, porque supone que ahí está el cerramiento. Pero si se cae, o sea, el haber pensado en que eso me podría salvar, no me va a ayudar mucho. Yo creo que si estamos en un edificio que tiene pocos niveles, tenemos que bajar y tratar de poder salir.
Si no, si usted está de acuerdo conmigo, dicen que estadísticamente hay un 2% de probabilidad de que la estructura colapse. Entonces decía un doctor, por ese 2% yo me salgo. Entonces, ya si estamos en un edificio alto y sabemos que si me voy a tardar 2 minutos en bajar, pues lo mejor es mantener la calma y tratar de buscar un lugar seguro, fuera, por ejemplo, de zona de cristales, como mencioné hace un momento, que pudiera afectarme en algún momento si llegara a colapsar. Pero decir lugar seguro, yo creo que ni la calle, ¿no? En algunos casos, sí, como ha sucedido en algunos sismos en donde también las avenidas han sufrido daños significativos. Entonces, lo más sano es salir. Bueno, yo considero así. Ha habido casos donde incluso un ropero puede matar a una persona, ¿no? O sea, el edificio no colapsa, claro, pero un ropero mal colocado, mal fijado y en algún edificio, digamos, elevado, vamos a decir, pues puede caer y matar a una persona. Aquí es muy importante, por ejemplo, fijar estos elementos que sí representan un riesgo potencial, incluso muros, porque estamos acostumbrados a diseñar de manera porticada, ¿no? Marcos, pero los muros los ponen después, posterior a que ya está colada las columnas, las traves, y si no les dejaron ahí algún elemento para fijar estos muros, pues un muro se puede colapsar. El edificio queda intacto, pero el muro se cayó. Justamente la parte del análisis de los contenidos, ¿no? Donde se cuida la integridad propia del cuerpo del edificio, la estructura, pero todo lo que hay dentro, pues realmente no hay más. Hay algo que incluso desde la escuela, seguramente lo han escuchado, el triángulo de la vida. Lo mencionabas ya hace un ratito un poco, Ingeniero Alfonso, meterse abajo de la mesa, que incluso que haga triángulo, ¿no? Para que te... ¿no? Para poder protegerte, ¿no? En México realmente el sistema es correcto, no funciona de esa manera. Por el proceso constructivo que tienen, los materiales son más pesados, ¿no? Realmente lo que es una mesa de madera no va a soportar la caída de una losa de concreto. En el 2017, por ejemplo, hubo el caso de una barda colapsada, ¿no? Que mató a una mamá y a su niña. Sí. Pero también cuando después de revisar un edificio que me habían pedido, en la esquina de la 4 y la 25, por el Camino al Carolino, ahí en un edificio histórico cayó un tramo de alfarda, ¿sí? de alfarda, y cayó sobre un auto. No, el auto era tortilla. O sea, lo dejó completamente destruido. Yo pensé y dije, si la persona hubiera estado ahí, pues prácticamente no vive para contarlo, ¿no? Entonces, eso fue un problema también serio. Por eso recomendaron que se reforzaran, sí, todos los edificios históricos, pero desafortunadamente seguimos bajo el mismo esquema. O sea, nadie reforzó. Y volvemos nuevamente a la parte económica, ¿no? Sí, aquí algo muy importante mencionaba ahorita de distintos enfoques de diseño, ¿no? Seguimos diseñando con el mismo de los años 60 y el enfoque es buenísimo, la verdad, porque pues son estructuras dúctiles, se sigue utilizando. A lo que voy es que ahorita vuelvo a meter ese tema de la resiliencia y de los dispositivos mecánicos como aisladores, etcétera. Pero tocando un poquito el tema de lo que menciona el ingeniero, ¿qué pasa con las estructuras existentes, ¿no? Sí. Todas estas estructuras incluso nacieron mucho antes que cualquier primer reglamento, ¿no? Hace un rato mencioné el 1920, ¿no? Sí, ¿no? Entonces imagínense todas esas estructuras, ¿no? Lo vulnerables que son las iglesias, templos Ninguna antiguos. cumple con las normativas actuales. Y es ahí actuales. donde una ciudad pues es potencialmente pues, muy, muy riesgosa, ¿no? Andar caminando por ahí en alguna calle, ¿no? Todos tenemos ese riesgo, ¿no? Y justamente, digo, lo platicábamos, digo, para los que no nos ven de otro lado, nosotros estamos grabando desde Puebla, hablamos en el contexto, lo conocemos también de Puebla, es el centro histórico, ¿no? Prácticamente del siglo pasado, en donde justamente se combina también la parte de arquitectura, el cuidado de los elementos históricos debe tener justamente un peso pues interesante justamente en el cuidado de estos. ¿Cómo lo combinarías, arquitecto Eduardo, con el cuidado de estos elementos que ya lo dijimos, son latentes
pues, a caer. Sí, estoy pensando como en dos cosas que también que han salido en la plática. Una de esta máxima, ¿no? De Octavio Paz, de que la arquitectura, ¿no? Es el testigo, ¿no? Insobornable de la historia, y que al final del día están estas arquitecturas que se volverán ruinas, ¿no? Porque lo dijo, ¿no? El Inge. Es esta arquitectura que se arruina, y la arquitectura que se arruina, y lo que queda son las estructuras, ¿no? Pero eso como arquitecto siempre lo tomas como una provocación, ¿no? Porque entonces el mayor esfuerzo que tiene que estar, Sí. tanto de recurso y de diseño, entonces que estas grandes arquitecturas también sean estructura, ¿no? Sean unidad, ¿no? Porque al final del día, pues sí, se caen los cristales, o se cae la chaquira, se cae el ornamento, ¿no? Pero lo resistente, ¿no? Tienen que estar en los huesos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué pasa entonces con estas arquitecturas como históricas, ¿no? A mí me tocó reparar una en esta iglesia metodista, ¿no? que está en la 2, que se cayó estas como gárgolas, y se echó en un coche. Y pues tienes que entrarle como prótesis, ¿no? Otra vez, como los huesos, ¿no? Entonces tenemos que hacer estos elementos como grapas y columnas vertebrales en unos ornamentos para que no se caigan, ¿no? Estos elementos, etcétera, etcétera. Sin duda, entonces es paradigmático, ¿no? La de Palafox, ¿no? La de la compañía, el Templo del Espíritu Santo, que ya no lo podemos ver, pero a mí la verdad ahí yo soy un poquito de exhibir o mostrar las estructuras. Ven que estos se reparó sobre la 2, ¿no? Y los contrafuertes se recubrieron, ¿no? Sí, con estos como Durox. Y ¿por qué no entonces que de nuevo, entonces la arquitectura es este testigo de esta época, y si tenemos que reforzar con estos elementos de acero, lo que sea, ¿no? ¿Cómo los hacemos bellos, ¿no? Para Europa en la transición de siglo, cosas que han ustedes contado. Para los europeos del 19 al 20, los héroes pues eran los ingenieros, porque no puedes estar en el Burj Khalifa, en Torre Mayor, sin Otis, ¿no? Es decir, sin un elevador. Entonces, o si no puedes estar ahí en estos estudios, pues, sin un aire acondicionado, entonces otra vela para Carrier, ¿no? Entonces, es decir, como que los héroes son los ingenieros, ¿no? Que pueden hacer esta tecnología posible de la escalera mecánica, ¿no? Que subimos para acá, una escalera eléctrica. No puedes ir al súper y con tu carrito al piso 53 sin tales elementos tecnológicos, ¿no? Pero también podía reflexionar otra máxima, porque también decías de los materiales y estos aparatos, ¿no? De high-tech que nos ayuden, ¿no? Pero ¿qué tal si pensamos al revés? Pero por esta máxima de Shigeru Ban, es un Pritzker japonés, pues que ha salido también tras bambalinas, ¿no? Japón, ¿no? Sí. Que él le toca, o sea, decir, y después del sismo, ¿qué hacemos? Porque por lo social, ¿no? Que tú también lo decías. Entonces, todas estas viviendas de papel, ¿no? Se volvió muy famoso con estas viviendas de papel, de emergencia, es decir, entonces, que no existan estructuras que nos matan y estos roperos que nos descalabran, ¿no? ¿Cómo hacemos una arquitectura sí, claro, como suavecita, más emulando la naturaleza, como nidos, ¿no? Donde aparezcan otro tipo de cosas, ¿no? Pero sin duda, como los coches eléctricos o las bombillas eléctricas, a veces luego son, y creo que no ha salido en la plática, ¿no? Esta que sí salió, la corrupción, ¿no? Sí, la corrupción. Es decir, oye, híjole, todavía no saques los eléctricos porque todavía hay cosa de aquí de combustión y de gas, todavía no los liberes, y cómo hay muchas cosas también ahí en la sociedad, ¿no? De repente como atrapadas que todavía no las pueden liberar, pues por estos intereses también como políticos, económicos y etcétera, ¿no? Sí, y tomando esto último que dices, es inevitable no pensar en el colegio Repsamen, ¿no? Justamente claro, es una negligencia en todos los sentidos México y direcciones, ¿no? Que fue justamente aquí, y realmente nosotros, la parte de ingeniería, solamente forma parte de como el arranque, porque realmente hay constructores, hay ejecutadores justamente de esta parte. Y aprobadores, ¿no? Los y DRO, ¿no? Sí. Que son los que firman finalmente claro, para que la estructura entre en funcionamiento. Entonces, necesitamos de un equipo claro, que tenga muy clara su integridad, ¿no? Para que estas cosas como en el colegio Repsamen no pasen, sí, ¿no? Que den los permisos de construcción o que digan que sí está en condiciones para funcionar como una escuela cuando realmente no era así, no podría funcionar. Y esto nos hace pensar justamente
seguramente los que nos están escuchando desde casa, la parte de los dictámenes, que fue muy, pero muy sonado en 2017, ¿no? Digo, antes de abordar directamente el tema, vamos a ver realmente lo que es un dictamen. Bueno, hace un rato platicábamos, ¿no? Antes de entrar aquí a la grabación, y mencionábamos lo del 2017. Les comentaba, y lo voy a repetir, que nos tardábamos un equipo de 3, 4 colegas, 3 horas haciendo un levantamiento de un edificio después del 17, los edificios escolares, para sacar apenas un dictamen, ¿no? Teníamos que revisar todo, eje por eje, la estructuración, por afuera, por dentro, quitábamos elementos no estructurales, ¿no? Y les decía algo chusco, ¿no? Que después de todo ese trabajo, nos decían, ¿y cuántos llevas? No, pues 10. Yo llevo 50, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Y mencionaban hace un rato lo de los DROs. Entonces aquí la cuestión es que, por ejemplo, ante estos eventos del 2017, la figura que avalaba que se podría, digamos, volver a entrar al edificio era el DRO, pero no necesariamente el DRO tenía conocimientos del área de estructuras. Claro. Eso es importante. Entonces, bueno, con respecto a los dictámenes, ¿no? Ahora, ¿qué debe de contener un dictamen? Pues debe de, primero, bueno, en lo personal, pues hago toda una exploración por fuera, por dentro, quitar elementos estructurales, como mencioné hace un rato. Es algo también visual, ¿no? Hay digamos, varios niveles de dictamen. Visualmente se puede más o menos determinar si el edificio no sufrió ningún daño, si no hay algunas... si las grietas solamente ocurrieron en ciertas juntas, ¿no? de control. Ya hacer algo más especializado, pues obviamente ya requiere incluso de mayores disciplinas como de geotecnia, revisar cimentaciones, etcétera, ¿no? Pero una familia que se le dañó su casa en el sismo, por ejemplo, a una familia que no tiene conocimientos de nada, ¿qué le dirías tú? ¿Qué debería revisar para que entre como en alerta y decir, tengo que buscar a alguien que venga a evaluar mi casa? ¿Qué le dirías? Bueno, hace un ratito mencionabas que cómo llegar un poquito más a la sociedad, digamos, ¿no? A los que no son arquitectos, ingenieros. Y eso yo creo que es muy importante y es parte vital de esta charla. Yo lo asocio un poquito como cuando hay gente que se enferma y no necesariamente va al doctor. Yo pienso que los doctores, por ejemplo, hacen recomendaciones, ¿no? Aliméntate sanamente, haz ejercicio, evita estos productos. Pienso que nosotros como ingenieros, arquitectos, estamos conscientes de que no vamos a llegar a toda la sociedad. No todos nos van a contratar un arquitecto, un ingeniero en estructuras, en geotecnia. Y entonces creo que sí podemos hacer algunas de esas cosas. O sea, decirle, aunque no fomentarlo, no motivar a la autoconstrucción, pero sí al menos decirle, o sea, si vas a levantar un muro, pues procura poner castillos a cada tantos metros, ¿no? Claro. Una cadena. Si vas a abrir una puerta, pues ponle sus castillos, sus dalas, etcétera, ¿no? Son cosas muy simples que, digo, creo que sería egoísta no compartirlo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de una revisión así de una casa que vamos a suponer tuvo la fortuna de no colapsar, pues creo que se puede mediante algunas fotografías, videos, pues explicar, ¿no? Mira, esta es una grieta, pues digamos en diagonal, que sí representa un daño considerable, y mostrarles sobre todo pues que hay grietas también, no necesariamente en casa-habitación, ocurre mucho en edificios aporticados, como mencionaba, pues a veces se genera la grieta ahí en la junta, ¿no? Entre la columna y el muro. De hecho, debe de existir esa junta. Y no es grave, entonces de hecho está para funcionar así. Se llama ya después a alguien que haga el trabajo de albañilería, se resana y no pasó nada, ¿no? Entonces creo que podemos hacer mucho de esto hacia la sociedad, porque estamos conscientes de que, es más, en este instante miles de obras están siendo construidas, ¿no? de manera, pues por autoconstrucción. ¿Sí? Sí, claro. Recordando todos los edificios de CEU tuvieron ese problemita, que se marcaba la junta constructiva, y mucha gente se espanta, ¿no? Porque dice, se va a caer. O sea, no se va a caer, es normal por el movimiento. Entonces, no sé, tú decías una buña, pone un sellador y con eso solucionas muchos problemas. Pero estaba pensando que también el gran reto
que la gente tiene con respecto a sus edificaciones es el mantenimiento. Sí, me tocó revisar algunos edificios por parte como petición a la universidad, por ejemplo de la Margarita, en donde el mantenimiento era cero, Nulo, o sea, claro. cero, Sí, en claro. donde ya tienen elementos que están expuestos, en el caso del acero, que ya tienen una corrosión severa y que la gente lo ve como decir, bueno, pues es normal. O sea, no me corresponde porque a lo mejor es el tanque, que era lo más común, y no, si nadie quiere cooperar, pues que se quede así. O sea, eso es un, digamos, no sé cómo le llamarían ustedes, pero es una falta terrible de conocimiento. Sí, de El sensibilidad, poder saber tacto, empatía. que si ya hay desprendimiento de recubrimiento, que si el acero se empieza a corroer, es algo que pone en un severo riesgo a la estructura. Y sin embargo la gente lo ve como normal. Entonces yo creo que tendremos que empezar a trabajar primero con nosotros para saber si el mantenimiento está siendo el adecuado. Implica tal vez solamente pintar, implica posiblemente resanar. Yo veo a las personas que de repente encuentran un muro que está húmedo y entonces se esfuerzan mucho por pintarlo y que se mantenga así, cuando en realidad debemos de buscar la fuente que está provocando Claro. la humedad. Entonces, solucionado ese problema, entonces pinta, ¿no? Figuritas, ¿no? O con los portones de acero, que les digo a los muchachos, si ustedes tienen portones de acero, vean abajo y de seguro están ya corroídos. Sí. Entonces, para el mexicano es más fácil que le corten la tira y que le pongan una nueva a poder lijar, poner un anticorrosivo y entonces después el esmalte. O sea, es muy común en el mexicano y eso es algo que ha costado mucho trabajo poder cambiar esa mentalidad. Sí, y un problema muy fuerte es justamente que cuando se habla de mantenimiento, las personas siempre lo traducen solamente es el cambio de color, una manita de gato, como coloquialmente luego le dicen. Sin embargo, el hecho de que se hable de mantenimiento no solamente debe ser algo superficial, sino identificar justamente las fuentes del daño, como bien lo comentabas, Inge, o el tema de una humedad, o bien el tema de que incluso haya que apretar, nuevamente darle el torque a los tornillos, ¿no? En una estructura, hablando de algo más grande como estructura de acero, realmente es interesante que no se limite el mantenimiento a algo superficial, sino una inspección realmente profunda. Abonando a esta parte de tratar de acercar a las personas que no necesariamente son especialistas en el área o tienen alguna persona que está involucrada, creo que también todos debemos de hacer conciencia en dos cosas. El mantenimiento, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es fácil identificar, compramos un vehículo, nos esforzamos mucho por estar pagando la mensualidad, si fuese el caso, o estar ahorrando durante meses, inclusive años, y entonces lo lavamos todos los días, lo tenemos limpio, le hacemos los servicios mecánicos como debe de ser cada 6 meses, cada 10,000 kilómetros, etc. ¿Por qué no hacerlo con nuestra casa? Y ahí se abren dos opciones o dos circunstancias. Uno, porque rento, y entonces, ¿por qué yo voy a invertir en ello? Entonces ahí valdría la pena plantear la invitación a que tanto arrendador como arrendatario abramos esa parte de la empatía, como comentabas, arquitecto, de decir, al final es un bien común, ¿no? Esa es una. La otra también involucra que es en muchas ocasiones nuestro patrimonio que pues vamos a heredar, ¿no? O en algún momento llegará el caso de vender y entonces jubilarme, ¿no? Puede ser. El punto al que voy es acostumbrarnos de alguna manera a ser muy observadores. Si llegamos a percibir un temblor, entonces tratar de, en esta parte que nos compartía el ingeniero Martín, tanto en el interior como en el exterior, dar una vuelta, ¿no? O sea, visualizar, tratar de identificar, apoyarnos de otras personas que están en nuestra casa. Oye, ¿ya viste esta fisura? ¿Ya la teníamos? No. Ok, bueno, vamos entonces a registrarla. Oye, ¿ya viste esta separación en las escaleras? Si tenemos escalones al inicio de nuestra casa, observarlos, si se llegan a separar, o en el patio trasfondo, una rampa, no lo sé. Algunos otros elementos que pudieran dar viso, no necesariamente de un temblor,
pero sí pudiera llegar a ser de, a lo mejor, un asentamiento en la zona, porque también es otro fenómeno, ¿no? Sí, y que las personas mismas dueñas de la casa digan, estoy preparado si llega a haber un evento similar. Claro, claro, y de una manera muy sencilla, como es el observar, como tener un registro, pues decir, a ver, esta ya tiene tiempo, ¿no? Esta apenas apareció o ya creció, tanto en longitud como en grosor, como en profundidad. Creo que eso, pues todo lo podemos hacer y no necesitamos estudiar ingeniería civil o arquitectura para hacer ese ejercicio, creo yo. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso puede ayudar bastante, ¿no? A tener un récord. A veces hay grietas, a mí me han llamado a veces las personas un poquito alteradas, ¿no? Mi casa está toda agrietada. Y bueno, ya va uno, también digo, es una cuestión hasta psicológica, ¿no? Porque eso es su patrimonio, ahí viven. Y por fortuna, la mayoría de ocasiones pues son grietas así muy superficiales y generalmente son instalaciones. Bueno, estábamos platicando de qué podemos hacer para aportar un poquito a la sociedad, de que no necesariamente todos tienen que tener conocimientos técnicos, ser arquitectos, ser ingenieros. Y mencionábamos lo de las grietas, a veces sí es una simple instalación, ¿no? Una instalación eléctrica, se ve la grieta, sin embargo, pues la gente habla asustada, ¿no? Y cuando he asistido, pues sí les explicamos, ¿no? No se preocupe, aquí hay un contacto, hasta está la grieta y el contacto ahí, ¿no? Entonces, todas estas cosas, lo que mencionaba hace un momento, es que pues no esperar a que me contraten, o sea, podemos explicar eso, es muy sencillo, y simplemente vamos a evitar que la gente nos llame para estas cuestiones porque ellos estarían preparados, ¿no? Justamente como un conocimiento público, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso hay muchas grietas que solamente son producto del acabado. Y decir a la gente, bueno, a ver, présteme un cincel y un martillo, se abre y se le dice, mire, el muro está intacto, ¿no? Entonces, es cuestión solo. ¿Sí? O cuando ya está abolsado. Pero en muchos casos sí ha sucedido eso, ¿no? Lo primero que les digo, a ver, déjeme quitar un poco del acabado para saber si es el muro o solamente es el... Sí, solamente es el y revocado. en la mayoría de los casos, como un 80%, solamente es el acabado. Me tocó les quiero contar una breve experiencia. En algún momento llegué a revisar la casa de un amigo posterior a los eventos del 2017 y me dijo, es que Protección Civil me cerró este cuarto que no puedo pasar. Quiero que le eches un ojito. Vamos. Entro a su cuarto y tal cual, una escena del crimen. Prohibido pasar, la cinta amarilla. Ay, que tengas cuidado, a ver, vamos a ver. Paso al cuarto, me salto la línea amarilla, veo la grieta que tiene atravesando todo su techo, toda la losa. No, y es que esta parte se está cayendo. A ver, vamos a ver, tráeme una escalera, un cincel y un martillo. Quito el recubrimiento, como 6 centímetros de recubrimiento de lo que le llaman el cielo, el plafón de yeso. Era el yeso nada más. La vigueta, sana totalmente, ¿no? La vigueta es un sistema constructivo muy utilizado aquí en México, pero realmente ese es el alma o la estructura de la casa y estaba sana, ¿no? Lo que estaba mal, lo que se estaba cayendo, incluso no había ni siquiera entrado a barrer esta parte y ahí se veía como muy dramático, muy de escena de crimen. No entres porque Protección Civil me dijo que no, nadie tenía que pasar. Ya le dimos la seguridad que había que darle, ya se quedó bastante tranquilo, para mí eso fue lo importante, pero incluso en ciertas instancias como Protección Civil, creo que es importante que esté gente allegada al tema. Sí, yo les he de compartir, me ha tocado claros oscuros con Protección Civil. O sea, así como que comentan, yo creo que todos hemos tenido ahí experiencias con la dependencia, por eso de algún modo, que por cierto es uno de los grandes logros en cuanto a este sismo de 1985. O sea, la realidad es que esta parte de generar esta área gubernamental de protección civil surge a través del sismo de 1985 y se ha hecho de paso un ejemplo a nivel mundial. No lo demeritamos en ningún momento, sino considero el comentario es para mejorarlo, como muchas cosas, y fortalecerlo. Yo creo que en algunos momentos sí se debe de acotar el hecho de la recomendación. Ok, de acuerdo a estas condiciones, entonces te recomiendo que pues te acerques con un ingeniero estructurista, con un ingeniero geotecnista, para que se evalúe. Porque sí me ha tocado, ya de manera personal,
dictámenes de protección civil que dices, bueno, o sea, muy alejados de la realidad y que lo principal, confundimos a la población. Generamos mayor incertidumbre de la que tratamos de salvar, ¿no? Ahora, eso una parte. Por el otro, también justicia. No tiene mucho que dentro de un fenómeno geológico, entonces una serie de agrietamientos en un fraccionamiento de igual manera, llega Protección Civil, les entrega el dictamen y en el dictamen a puño y letra dice, se recomienda la ejecución de un estudio de mecánica de suelos. Perfecto. Entonces es ahí a donde nos invitan y colaboramos. Creo que eso es el canal adecuado, me parece, ¿no? O sea, no tratar de transgredir otras áreas. Si luego me comparten o quieren que yo comparta una recomendación arquitectónica, la realidad es que para empezar yo dibujo horrible, ¿no? O sea, ¿no? Entonces mejor llamemos a una persona que tiene esa habilidad, ¿no? Entonces, cada quien, creo yo que eso es muy responsable, ¿no? Pero yo creo que también no solamente es una cuestión de las personas, por ejemplo, de protección civil, que en ocasiones no tiene nada que ver ni con la arquitectura ni con la ingeniería. Claro. Sino también de algunos profesionales, no voy a decir cómo, pero, por ejemplo, hicieron un dictamen en un edificio ahí sobre la Avenida Juárez, que es de gastronomía. Y entonces el arquitecto, cuando yo revisé el dictamen, decía, no, es que no pueden entrar porque hay una parte que está muy dañada y se va a caer. Claro. Entonces era digamos como el cuarto de refrigeración que tiene de poliuretano, una capa de poliuretano para poder guardar, y entonces esa parte es la que se había agrietado. Claro. Entonces yo le dije, bueno, él dijo casi, no cierren la universidad, o sea, en esta parte, no pueden entrar. Porque eso está muy dañado. Y no. Te editan ahí en la ya cuando fui a revisar, incluso le dije, mire, toque y usted va a sentir cómo se escucha hueco. Claro. Y ya después de quitar un poco nuevamente el recubrimiento, porque yo creo que esa es la parte inicial, pues sí está el poliuretano. Entonces dije, ¿cómo se atreven a poder decir casi se va a caer cuando la estructura no estaba en esa condición, ¿no? Entonces yo creo que sí, como decía el ingeniero Figueras, y dice el dicho, cada chango a su mecate. Así dice el dicho. Entonces yo creo que si se trata de diseñar, yo les he dicho a los muchachos, yo soy un inútil, ¿no? Si quiero diseñar algo arquitectónico, prácticamente me considero inoperante en ese aspecto. Entonces yo creo que sí, las personas tienen que contratar a alguien que por lo menos tenga un conocimiento claro de lo que va a decir. Sí, correcto. Algo que creo que pasó mucho y algo que me preguntabas hace rato y de los dictámenes, mi esposa, que también es arquitecta, ella es de Azochiapan, que estuvo muy cerca del epicentro del 2017. Entonces recuerdo que casi, ¿no? Cuando fue el sismo, nos fuimos para ver cómo estaba su familia y todo eso. Y para mí lo triste de ir ya hacia la región de Morelos, decías cómo cuidamos también los edificios históricos, que sin duda hasta apenas ahorita se están como liberando los conventos, ¿no? Que sufrieron mucho los conventos, ¿no? De Huaquechula, ¿no? Tochimilco, etcétera, etcétera. Pero la otra parte que ya no se ve por estos temas de los dictámenes y que yo creo que con sabor a negocio de hacer como nuevas viviendas, pues todas estas muros y viviendas hermosas de adobe, de tierra, ¿no? Que yo sí digo esa máxima que las arquitecturas más sabias son las vernáculas. Es decir, ¿por qué? Porque sigue sirviendo una casa maya, o porque una palapa, ¿no? Es muy confortable en temperatura, o porque hay arquitecturas que no se inundan, sino porque saben que los ríos no se desbordan y pilotean y flotan y los insectos, ¿no? Y como que hay muchos mensajes. Yo creo que los errores que hacemos es tratar de importar otras cosas que pensamos que sirven, y ahí es donde no empieza a fallar.
Y algo que, escuchándolos hablar de los cristales, las humedades, es el concepto de la salud de los edificios, ¿no? Y es como que no exagerar el término de que estamos en un edificio inteligente, ¿no? Es decir, mira, abro la ventana y abro otra y ventila, y se llama ventilación cruzada, ¿no? O sea, y lo de lo que querías hablar, ¿no? Del tema de la docencia, ¿no? Que es donde pues empieza todo, ¿no? Es decir, no complicarle, o sea, un edificio confortable por el techo alto, un edificio tiene mejor temperatura porque, mira, ventila, ¿no? ¿Y por qué este edificio está saludable? Pues porque sí, mira, tiene una pendiente, ¿no? Los ingenieros me dicen, ¿no? El ingeniero egresado de la UAB, el ingeniero Toño Lino, ¿no? Es que dice, es que el agua es inteligente, es que busca siempre salida, ¿no? Entonces, como tener estas empatías de siempre, ¿no? Del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Sí, sí, sí. Para mí esta plática también es muy, muy importante. Ya lo decíamos al inicio, cuando hice la presentación de cada uno. Todos tienen experiencia en la docencia. O son maestros, o han dado congresos, o tienen su canal de YouTube también, ¿no? Entonces creo que al final la educación debe ser pública y quisiera que me platicaran, ¿no? Y también para dar algunas conclusiones, ¿no? Que seguramente nos servirán un poquito más después. ¿Cómo infunden, cómo transmiten ese conocimiento a sus estudiantes o pupilos en su caso? Pues la realidad es que para empezar, quienes tengan el gusto de involucrarse en la docencia es algo muy satisfactorio. También es cierto que es retador. O sea, considero que nuestros estudiantes, y creo que es lo correcto, nos retan cada día para tratar de enseñarles de otras maneras, tratar de explicarles con el uso de otros ejemplos, de otras palabras, ¿no? De ahí cobra mucha importancia la experiencia que vayamos acumulando. También creo que todos coincidimos en que toda esa experiencia, conocimiento, si estamos en la docencia es para compartirla. Entonces aquí el primer mensaje es que para aquellas personas que todavía quieren guardarse algo con el hecho de tratar de explotarlo económicamente en el sentido de un negocio, pues quédense ahí, en el negocio. No entren a la docencia, porque la docencia es compartir. La docencia es dar poco o mucho que tenga y entonces que a ti te sirva. Si yo ya caminé una ladera y aprendí ciertas cosas, entonces crecer como sociedad, como humanidad, es ya no permitirte a ti que camines esa misma ladera. Yo ya lo hice, tú sigue adelante. Entonces, con esta parte, que a muchos, por increíble que parezca, cuesta trabajo entender, que es el compartir, creo que lo más valioso que podemos compartir es lo que hemos aprendido a través de la vida. Algunas cosas de manera más sencilla, otras pues a través de tareas, de desvelos, de regaños y un sinfín de experiencias que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Siendo entonces este principio, debemos también hacer conciencia de que nosotros tenemos, aunque se escuche muy romántico, pues a los profesionistas del futuro, a los que en algún momento en su empresa, como responsables de la vida pública, como responsables de dependencias públicas, tomen decisiones, hacerlos conscientes de esa parte. Creo que estamos involucrados en un medio a donde difícilmente todo lo que vamos a construir, a proyectar es para nosotros. Sí, una casa, sí, un edificio, para vivir de nuestras rentas y luego retirarnos, ¿no? ¿Por qué no? Pero al final, pues la gran mayoría de nuestro trabajo es para alguien más, o sea, para la sociedad. Entonces, generar esta conciencia de que al menos en el ámbito de la construcción, yo creo que todas las profesiones al final es eso, trabajamos para alguien más. Y entonces ser muy conscientes, crear este sentido social, esta responsabilidad social de hacerlo como si fuera para nosotros, ¿no? Para alguien que conozco.
Entonces yo no voy a hacer un diseño al ahí se va, perdón la expresión, pues para alguien que yo... No, es una persona que yo conozco, entonces tengo esa responsabilidad, ¿no? A veces nos perdemos en ello y yo creo que debemos de fortalecerlo en nuestro quehacer docente. Y esa parte me hace muchísimo recordar lo que mencionabas hace un momento, ingeniero Alfonso, no olvidar, ¿no? No olvidar los eventos que sucedieron en el 85, lo que pasó en el 2017, cómo transmites en este caso a las generaciones o a tus alumnos como clase para que no olviden. En ocasiones los alumnos piensan que nosotros no cometemos errores y eso es algo de lo que nosotros tenemos que transmitirles. Y yo siempre les digo, se les enseña para que ustedes no pasen por los mismos desafíos que en algún momento nosotros pasamos, porque cometimos errores y yo estoy consciente de que fue parte del aprendizaje. Entonces, la parte que yo siempre les manejo entre forma de poder hacerlos reflexionar es que cuando nosotros nos graduamos, recibimos un título y entonces vienen las fotografías y en el caso de la universidad vamos a tocar la campanita o van a tocar la campanita. Les digo, pero muchachos, ustedes también reciben un documento que es así de pequeñito. Entonces les digo, ¿cuál es? Y ya después de mucho pensar, dicen, bueno, la cédula profesional. Claro. Y dije, ¿y qué significa eso? Y en tono de broma les digo que ya nos pueden meter a la cárcel. ¿Sí? Porque, y no es broma, porque eso, les dije, eso nos demuestra a la sociedad que estamos capacitados para poder llevar a cabo el trabajo que las personas nos encomienden. Entonces es una forma de reflexión, a lo mejor en ocasiones un poco dura, entre dura y chusca, pero nosotros también tenemos que comprender eso. O sea, una cédula profesional implica ya un aspecto legal en algún momento dado de nuestra vida. Y siempre después de 2017 hacemos mucho hincapié en el Repsamen, porque les digo a ellos, o sea, ¿cuánto pudo haber cobrado el DRO por haber firmado? No lo quiero imaginar, tampoco quiero pensar en una cantidad, pero les digo a ellos, ahora ese dinero que él ganó por esa firma no le va a ayudar ni para pagar al abogado que lo tiene que estar defendiendo porque le cargaron sobre su espalda todas las muertes que hubo en el Repsamen. Correcto. Sí. Entonces, es una forma de poder hacerlos reflexionar, porque les digo, el trabajo que hacemos no es sencillo, ni como arquitectos, ni como ingenieros. A veces pensamos que un médico tiene mucha responsabilidad porque se le muere alguien, entonces va a cargar con su conciencia la muerte de esa persona. Pero si a nosotros se nos desploma un edificio, ¿cuántas personas mueren? Tendremos que llevar eso en la conciencia, aparte de los retos legales a los que tengamos que enfrentar. Entonces, la labor que realizamos en cualquier área, pero principalmente creo que en la de nosotros, no es tan fácil y sí tendríamos que pensar que el trabajo que realizamos tiene que ser basado en el conocimiento de lo que es la normativa, porque el reglamento es un documento legal que protege a la sociedad, pero indirectamente nos protege a nosotros. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, de sentir a ellos que llevan una responsabilidad muy grande y que también depende de las experiencias que nosotros les podamos contar, el hecho de que ellos puedan evitar muchos, no quiero llamarle fracaso, sino muchas lágrimas, porque nos ha tocado ver personas, y a mí me ha tocado ver personas que lloran como niños, cuando un maestro, por ejemplo, de obra los regaña, ¿no? Un sobrestante o demás. Me ha tocado ver arquitectos que de verdad lloran como si fueran niños. Y les digo a ellos, y es muy triste poder ver que no tienen forma de defenderse. Entonces, si no quieren que eso les suceda, entonces tienen que aplicar y aprender lo más que ustedes puedan de lo que nosotros podemos enseñarles junto con lo que ustedes pueden hacer por medio de la lectura y demás. Correcto. Si me permiten agregar algunas cosas, pues igual sobre el tema de docencia, que también nos dedicamos. Bueno, yo estoy muy agradecido con mi facultad de ingeniería, con la UAP, y la verdad es que disfruto mucho de mi trabajo. Por ahí hay alguna analogía, ¿no? De que si prestas dinero existe el riesgo de que no te lo paguen. Pero en el caso del conocimiento, si yo lo transmito, ese no se me olvida a mí por
por transmitir lo poco que sé. Claro. Y al contrario, entre más lo transmites, más lo explicas, pues más lo vas reforzando, ¿no? Y esa parte también a mí pues me considero afortunado porque la docencia creo que me ha mantenido o trato de mantenerme actualizado. Entonces, en esa parte, pues la verdad es que lo disfruto mucho y obviamente se combina con la parte profesional. En el área de estructuras, pues estamos viviendo etapas muy importantes, no actuales, pero sabemos, por ejemplo, del uso de software. Y esto a veces pues tiende a motivar muchísimo a los estudiantes, ¿no? He escuchado no solo estudiantes, sino algunos colegas que dicen, pero eso es bien fácil, solo lo metes al programa y ya con los colorcitos, ¿no? Y no, o sea, créanme que es increíble la cantidad de errores que se pueden generar en un software. Yo les sigo diciendo a mis estudiantes, modelo algún edificio, digamos, algún puente en un software, pero a un lado tengo una hoja de Excel y estoy validando mis pesos, estoy validando en todo momento para que cualquier situación que detecte que ya el software no me está dando, pues es un error que yo cometí al ingresar los datos. Entonces no hay que perder ese piso, ¿no? Los softwares son muy importantes, pero siento que a veces alientan a los estudiantes, pero no quieren brincarse las bases, quieren brincarse las teorías, ¿no? Por ahorrar tiempo. Y pues no es así. Les digo, es como si a los niños de primaria ya no les enseñamos a sumar y restar y les entregamos una pequeña calculadora, ¿no? Pues, no podemos hacer eso. Tenemos que aprender bien tener buenas bases. Sí, claro. Sí, decía el doctor Medi que siempre, por eso es importante recordar los métodos, digamos, que nos enseñaron, ¿no? Sí, o sea, tomar una hoja y un lápiz y entonces poder empezar a hacer una revisión, digamos, general y poder detectar si existe algún error. De hecho, yo considero al arquitecto que ya les tocaron la época gloriosa de la tecnología, porque todavía conozco, por ejemplo, arquitectos que le tienen miedo al AutoCAD. ¿Sí? Entonces decir, no, es que yo aprendí a dibujar a mano y a mano o así me mantengo, ¿no? Y pensar en manejar el programa es muy complicado para ellos, es casi imposible. Entonces, como bien lo dijo, tenemos que saber qué podemos obtener para poder comprender los softwares tan maravillosos que tenemos ahora. Y que al final de cuentas, digo a los muchachos, lo único que van a hacer es incrementar la rapidez en el proceso de los datos. O sea, no te va a decir, un programa nunca te va a decir estás mal o este dato lo tienes que corregir. No, eso ya depende de ti, de tu capacidad, el poder decidir si es adecuado el resultado o no es adecuado. Son herramientas, ¿no? O sea, Sí. como decía González Lobos, ¿no? Si tienes les invito ¿no? Si tienes un pendejo en una computadora, pues son 1000 pendejadas por hora, ¿no? Entonces, o sea, es decir, ¿no? Hay que saber las cosas cómo se usan. Y antes de la calculadora, pues el ábaco, ¿no? Entonces, Sí, yo claro. lo que te diría es la docencia que me da, ayudarlos a seleccionar, porque sí, la paradoja es que estamos en la época de los datos. Sí. Tenemos que ayudar a, es esto, ¿no? Enfócate en esto, no sé qué. Creo que también hablamos luego de los libros. Los libros siguen siendo tecnología, es de nuevo la paradoja, ¿no? O sea, Amazon o sea, sigue vendiendo y brutalmente, ¿no? Es decir, los libros se imprimen en un momento y los puedes hacer, pero enseñarles que se pierdan en mi caso sería el pasillo NA de la biblioteca, pero ahora si te puedes perder una computadora en Google, piérdete ahí, o sea, que no dejes de usar los sentidos. O sea, sin duda eso se está perdiendo, ¿no? Es decir, la mano, todo entra por ahí, por eso está el libro famoso de La mano que piensa, ¿no? Sin duda todo entra primero, se procesa mejor, ¿no? Antes que estés pensando en Stretch AutoCAD Copy, ¿no? Es mejor. En lo que está la musiquita de Windows, ya te echaste 5 croquis, ¿no? Decía un arquitecto, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y sin duda nos ayuda que cuando Obras Públicas me regrese los planos porque no le puse doble altura, pues sí, no me veo con el rapidógrafo volviendo a imprimir, ¿no? Ahí nos ayuda la tecnología. Vuélvelos a plotear, ponle el dato correcto de la cédula del terreno y imprímelos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es el tema de la docencia, ayudarlos, somos guías, ¿no? Cómo utilizar este mundo, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, ¿no?
también conocer la parte de arquitectura, de geotecnia, ¿no? De la parte estructural, que forman parte de un cuerpo, de un todo, ¿no? Al final siempre les platico a los clientes, digo, es que la arquitectura es una parte, la estructura es otra parte, pero todo forma parte de un solo cuerpo, ¿no? Creo que la transferencia de estos conocimientos a las nuevas generaciones, pues debe ser sí o sí, ¿no? La verdad es que agradezco tanto el tiempo de ustedes como profesionistas, de venir, transmitir el conocimiento, ya lo decías tú, Inge Martín, no voy a saber menos, ¿no? Al contrario, voy a saber más por transmitir ahora, ¿no? Y creo que no hay mejor regalo justamente que esa parte. Pues una vez más, pues gracias. Si algo quieren, la verdad es que me gustaría escuchar alguna, digo, si estamos aquí nos chutaríamos, creo, horas y horas, lo platicamos fuera de cámaras, ¿no? Pero sí, claro. Termino. Solamente quería comentar algo con respecto a la docencia, que tiene que ser una pasión para nosotros, ¿no? Decía, cuando tomamos la maestría y venía Leonardo Flores, el de mampostería, tenemos un compañero jarocho y él decía, creo que hasta tiene orgasmos cuando nos enseña, ¿no? por la pasión que él le ponía a la enseñanza. Entonces, yo creo que nosotros tenemos de tener pasión por las cosas que hacemos, porque tenemos un producto, como también ya lo comentaron, que son las personas que a futuro son los que van a generar el mismo trabajo que nosotros ahora estamos generando. Entonces, nada más era ese comentario. Y que también esperamos que lo generen mejor. Claro. Mejor que nosotros, ¿no? Sí, porque tienen mejores herramientas que las que nosotros teníamos en nuestro tiempo. Exacto. Sí, la realidad es que la intención es de transmitir este conocimiento lo mejor que podamos, y también me quedo con la frase del arquitecto que somos guías. Es totalmente cierto, ¿no? Es una responsabilidad. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias, colegas. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos. Qué increíble plática que pudimos ya todos tener. Que no sea la última, sino sea yo creo que la primera de varias que vamos a estar haciendo. Digo, hoy por septiembre, como México lo conoce, el mes de los sismos, pero venimos a romper todo eso, ¿no? Sí, a mí me gustaría para cerrar, no va a temblar todos los 19 de septiembre, no. Es importantísimo. No, los sismos no porque hagamos el simulacro vamos a hacer que las placas tectónicas se muevan. La Tierra, es muy ambicioso decir que nosotros tenemos la capacidad de mover una placa tectónica. La Tierra es cambiante, todo el tiempo se está transformando, así que las placas tectónicas se van a seguir moviendo, pero que la gente confíe que la ingeniería mexicana cada día avanza para mejorar la calidad de vida y para preservar sobre todo las vidas de todos, ¿no? Sí. Entonces, que me siento muy orgullosa como venezolana nacionalizada de pertenecer a esta comunidad de ingeniería que está a la vanguardia del mundo, porque como bien lo decía Terzaghi, la Ciudad de México es un laboratorio y ahí aprendemos en un laboratorio muy grande de cómo tratar suelos muy difíciles. Un orgullo estar hoy aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Pues igual solamente despedirme, darte las gracias. Un placer convivir este tiempo con todos ustedes, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también que sean 3 horas, ¿no? En lugar de porque yo creo que hay mucho que platicar y sale un tema y se amplía y se sigue ampliando y hay otro punto de vista. Entonces, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar acá. No, pues yo agradecido. Decíamos hace ratito fuera de cámaras que sea como el mariachi, ¿no? Que ya se te está acabando el tiempo y le pides otra hora. Y se reúne el dinero para pagarle otra. ¿No? Como Chente. Se aplaude y sigue la plática. ¿Verdad? No, pues muchas gracias. Gracias.